A Carlos Mazón es perderlo un minuto de vista, un solo minuto de vista, y te la lía completamente. Si no es que está en el Ventorro, es que está dando 34 millones a sus amigos de la Gürtel, y si no, es que está literalmente, lo que acaba de hacer ahora, eliminando el tope salarial para altos cargos de su gobierno en un decreto de emergencia de la Dana. Es decir, para declarar la emergencia y en medio de la emergencia no lo esperes, porque está, por supuesto, en el Ventorro haciendo sus cositas. Eso sí, para aprovecharse de la emergencia y un mes después, es que ni siquiera ha pasado un mes todavía, quedan 2 días para que lleguemos al día 29 y haya pasado un mes, se haya cumplido un mes de aquella tragedia, pero sin que haya pasado ni siquiera un mes, decida que la primera decisión de su nuevo Consejo de Gobierno, después de que hubiese metido al militar para ser el vicepresidente de reconstrucción, etcétera, etcétera, la primera decisión, eliminar el tope salarial para altos cargos de su gobierno y meterlo por la puerta de atrás de tapadillo en el decreto de emergencia de la Dana. Pues ahí lo tenéis, amigos míos. ¿Es o no es cierto que no se le puede perder de vista a este señor? Vamos a leer el artículo del diario.es porque de verdad que es para alucinar. Lo escribe Laura Martínez. Dice: el gobierno valenciano camufla en un decreto. Bueno, y enseguida vamos a ver la intervención también del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ahora mismo está declarando en el Congreso de los Diputados la declaración que le pedían sobre la Dana, y también pues le ha contestado Alberto Núñez Feijóo pues de las maneras más delirantes posibles. Bueno, supongo que ya lo podíais esperar. Enseguida vemos todo eso, que también ha habido momentos interesantes, pero antes, ¿qué es esto de subirse el salario a un mes de que haya ocurrido todo? El gobierno valenciano camufla en un decreto de medidas para los funcionarios en relación con la Dana una subida salarial para las nuevas incorporaciones. El pleno del Consell, el primero del Ejecutivo que ha tomado posesión este martes con el nuevo vicepresidente, ha aprobado una norma que elimina el tope salarial de consellers, secretarios autonómicos y otros cargos del Consell. Hasta la fecha, los altos cargos de que son funcionarios podían mantener su salario de la administración si este no era un 15% superior al del presidente de la Generalitat. Pero el decreto introduce una disposición adicional que señala que el límite de 15% no afecta a las personas que integran el Consell y órganos superiores de las consellerías. La medida se ha establecido para los nuevos integrantes del Consell y se incorpora un texto por el cual se adoptan medidas extraordinarias para la gestión, la organización y la movilidad del personal empleado público a consecuencia de las graves inundaciones del 29 de octubre. Es decir, que lo mete por la puerta de atrás. En otras palabras, ¿en qué consiste esto? ¿Se sube el salario Mazón? Hombre, no, solo faltaría que se lo subiese él mismo también, pero sí que se permite la subida de salario de aquellas personas que vengan de fuera para incorporarse en su consejo de gobierno, que podrán cobrar más que el presidente de la Generalitat, más que el propio Mazón. ¿Y esto por qué lo hace? Hombre, pues es muy sencillo. Porque el tipo está completamente solo, está desesperado, nadie quiere entrar dentro de su gobierno. Y los que entran, de verdad que es inexplicable, porque el vicepresidente militar que han metido ahí, yo no entiendo cómo el tipo se acepta someterse a ser el subordinado de un presidente. Cuando todo estaba ocurriendo el día 29 de octubre, el tipo estaba deshojando margaritas en el Ventorro. Que además nos enteramos la semana pasada que tenía, pues bueno, básicamente viviendas encima, el Ventorro, habitaciones privadas, apartamentos privados que se podían alquilar. Es decir, una auténtica desfachatez, pero desde el primer momento. Y como le cuesta tanto encontrar gente que quiera entrar dentro de su gobierno, pues entonces pone este tipo de incentivos. Oye, entra aquí, que seguirás cobrando muy bien, que puedes cobrar más que yo, que el presidente del gobierno. Y te lo mete por la puerta de atrás. Oye, imprescindible esto para gobernar los efectos de lo ocurrido en la Dana, Carlos Mazón. Y sigue sin dimitir, es que es increíble. Eso sí, ha hecho dimitir a 2 consejeras. Las ha cesado a 2 consejeras. Y se cree que de esa manera, no sé, igual pensamos que ya está todo solucionado y que nos vamos a olvidar del Ventorro. Oye, pues lo siento, pero no. Yo hacía un par de días que no hablaba del Ventorro por aquí, pues lo voy a repetir hasta las veces que haga falta, hasta la saciedad, con tal de que se recuerde. Claro, yo cuando he leído esto, he puesto: aprovechando la Dana, ya van 34 millones repartidos a empresas relacionadas con la financiación ilegal del PP, y ahora la eliminación del tope salarial para altos cargos del gobierno de Mazón. No hacen nada para evitar la tragedia, pero luego lo dan todo para aprovecharla. Es que son los líderes en aprovechar este tipo de tragedias. Y por eso os decía yo que el tema de la reconstrucción me genera pavor, los miles de millones que se van a poner a su servicio. Por cierto, está ahora mismo compareciendo Pedro Sánchez, ahora vamos a ver cosas que ha dicho, y ha anunciado ya que va a entregar 2.000 millones de euros más para la recuperación, para la reconstrucción de las zonas afectadas. Y es lo que os decía, que me da profundo miedo, porque ya están comprometidos más de 15.000 millones para esa reconstrucción. 15.000 millones que van a ser gestionados en gran parte
por este gobierno, por el de Mazón, que ya ha entregado 34 millones de euros en apenas un mes, esto había ocurrido las primeras 2-3 semanas, 34 millones para reparar depuradoras tras la Dana a empresas ligadas con la corrupción del Partido Popular. Y esta no era la única noticia. Había entregado 2 millones a otra empresa de la Gürtel, otros 2 millones a otra empresa de la Gürtel, había entregado un contrato de 300.000 euros a una empresa en la que estaba trabajando antes su jefe de gabinete. Es decir, todo queda en casa. Qué rápidos son, no para gestionar la Dana, pero sí para gestionar todos los fondos de reconstrucción. ¿Por qué no quiere abandonar el señor Carlos Mazón ni con aguarrás el cargo que tiene? Igual que no abandonó el Ventorro cuando tendría que haberlo abandonado. Pues porque va a gestionar toda esta increíble cantidad de pasta que además le está prometiendo a los de su alrededor. No os preocupéis, que aquí no hay tope salarial. Está diciendo básicamente. Increíble. Vamos a escuchar ahora, como os decía, la intervención, alguna de las partes más importantes de la intervención del presidente del Gobierno del Congreso de los Diputados, hablando precisamente sobre este asunto. Señorías, concluyo. Y lo hago, por cierto, discrepando con el presidente Mazón y con otros dirigentes del Partido Popular y de Vox. Yo no creo, señorías, que el sistema haya fallado. Yo no creo que el Estado autonómico haya fallado. Nuestro sistema autonómico, basado en la descentralización y también en la cogobernanza, ha seguido los parámetros que recomiendan los principales expertos. Es similar al que tienen algunos de los países más desarrollados del mundo. Por ejemplo, Canadá, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, que otorgan un gran protagonismo a las administraciones regionales y municipales, a sabiendas de que son las que mejor conocen el terreno y tienen un contacto directo con los recursos humanos y los materiales necesarios. Y es el mismo que nos ha permitido, por ejemplo, responder con eficacia a otros desastres naturales previos o a la Dana que golpeó otras comunidades autónomas los días posteriores a la tragedia. Y que ahí sí se avisó porque la decisión se tomó. Es decir, los sistemas no fallaron. Quienes fallaron fueron las personas, es evidente. Por eso, señorías, yo no creo que el Estado autonómico haya fallado ni que el sistema haya fallado. Creo que han fallado algunas de sus piezas y sobre todo algunas personas. Personas en posiciones muy elevadas, que no han estado a la altura de sus responsabilidades, que no han entendido su responsabilidad o simplemente se han desentendido de ella. Saber quiénes son esas personas es, a mi parecer, sencillo, porque son las mismas que ahora vuelven a equivocarse y se dedican a embarrar, a echar balones fuera, cuando lo que deberían hacer es centrarse en retirar el lodo, en reparar infraestructuras y en ayudar a las víctimas de ese desastre. Bueno, pues ahí está, en clara referencia a Carlos Mazón, que si me preguntáis a mí, Sánchez ha sido demasiado elegante diciendo que bueno, que ha fallado algunas piezas. No ha fallado algunas piezas, ha fallado una persona con nombres y apellidos que estaba encerrado en el Ventorro mientras todo ocurría. Y hemos hecho un máster en ventorrismo durante estas últimas semanas intentando averiguar gota a gota, con la información que iba saliendo poco a poco, dónde narices estaba encerrado el presidente de la Generalitat. Tiene nombres y apellidos, esa pieza concreta que falló. Efectivamente, el sistema no ha fallado, porque esto sabéis quién lo dice. Aquellos que están interesados en repartir las culpas, porque si repartes las culpas entre mucha gente, el peso sobre tu espalda es mucho más liviano. Y puedes justificarlo mucho mejor, pero es que no se trata de repartir las culpas entre todos, no, todos han fallado un poco, es la forma perfecta de la impunidad, de que nadie asuma ningún tipo de responsabilidad. Y quien no mandó la alarma hasta las 8 de la tarde, habiendo avisado todas las instituciones, tiene un nombre y un apellido muy concreto, Carlos Mazón, un tipo que sigue al frente de la Generalitat de Valenciana, que sigue al frente de su gobierno, que no ha asumido responsabilidades y que ahora además está repartiendo millones entre colegas. Los busquen. Por tanto, señorías, pido que no se engañe a la gente. Si quieren buscar culpables, algunos, que los busquen. Háganlo, pero no señalando a los servidores y servidoras públicos que cumplieron con su deber. Porque tened en cuenta que incluso ya en manos limpias se ha querellado contra la AEMET, contra la Agencia Meteorológica Estatal, cuando avisaron desde el primer momento. Pero claro, se buscan pues, chivos expiatorios, cabezas de turco, desde la derecha para no tener que pedirle responsabilidades a quien se la tienen que pedir. La Confederación. Y por supuesto ahora todo eso de criticar a Teresa Rivera e intentar tumbarla como vicepresidenta comunitaria de la Comisión Europea, pues como se les ha jodido eso, lo siento, pues tienen que empezar a inventarse nuevas cosas y por eso están atacando a la EMET, a la Confederación del Júcar. Bueno, pues lo siento, porque tampoco les sale bien, porque ¿qué es la EMET? Son organismos técnicos, que no son políticos, que van a trabajar igual con el PSOE que con el PP, como con quien venga, porque hacen trabajo técnico.
No, a no ser que les quiten la financiación, como quiere hacer el partido de Santiago Abascal. O son negacionistas La directamente. hidrográfica del Júcar son organismos técnicos. No hacen juicios subjetivos, ni tampoco cálculos políticos. Se basan en la evidencia científica. Que haya que explicar Su esto. trabajo consiste en recabar datos, hacérselos llegar a las administraciones competentes, que son las que tienen que tomar las decisiones y lidiar con la emergencia. Y lo hicieron, la EMET y la Confederación. Lo hicieron con rigor, lo hicieron con rapidez, lo hicieron con transparencia, como dictan las leyes españolas y los estándares internacionales más avanzados. Y prueba de ello está en que hubo muchas instituciones, señorías, que sí tomaron decisiones en esas horas difíciles. Claro, y no tomaron esas decisiones sacando el dedo por la ventana diciendo creo que mañana va a llover y será peligroso. No, lo tomaron en base a informaciones que habían lanzado estos organismos técnicos. Es decir, la Universidad de Valencia, en el primer momento en el que la EMET advierte que esto puede ser complicado, clausura las clases para el día siguiente. Cosa que Carlos Mazón criticó el mismo día 29. Dijo, no, estos, ¿cómo han quitado las clases? Vaya por Dios. Lo criticó, está publicado. Lo criticó delante de sindicatos y de la patronal valenciana en una reunión que tuvieron el día 29 por la mañana. ¿Cómo puede ser que la Universidad de Valencia... Bueno, pues hizo bien, cerrando las clases, impidiendo desplazamientos. Y seguramente algunas vidas se salvaron de gente que ese día iba a salir para ir a clase o para ir a trabajar en la universidad. Porque no solamente le dijeron a los alumnos, le dijeron a los profesores que no fuesen, a los trabajadores, a quienes limpian, conserjes, etcétera, a todo el mundo que se quedase en su casa ese día. Y se quedaron, y seguramente salvaron vidas. ¿Cómo puede ser que la Universidad de Valencia lo supiese y no lo supiese Mazón? Alguien le había avisado a la Universidad de Valencia y no echaron las cartas del tarot precisamente para saber si iba a llover. Lo leyeron en la EMET, que es quien emite esos avisos. Entonces, si lo podía saber la universidad pública, es más, si lo podían saber todas las malditas televisiones públicas de este país, desde Apunt hasta Televisión Española y también las privadas, que los primeros partes meteorológicos del día ya avisaban lo complicado que iba a ser esa jornada en el Levante. ¿Cómo puede ser que lo supiesen todos excepto quien tenía que saberlo? Y no es un engranaje, Sánchez, es Carlos Mazón, narices, es Carlos Mazón. Yo entiendo que el presidente aquí intenta ser más amable, un poco más... Pues no ir tan al cuello, que igual falta nos hace también, un poco de bajar la crispación, pero nosotros que podemos y debemos decirlo, tenemos que decir el nombre de quién es ese engranaje concretamente. Un hombre que no tiene vergüenza alguna y que además, también os digo una cosa, es que no tiene moralidad, porque si eso me hubiese pasado a mí, estaría pero moralmente destruido. Tú imagínate, o imaginadlo vosotros, si estás en un restaurante, en el Ventorro, sabiendo, a saber haciendo qué, durante horas y horas incomunicado, y cuando sales te enteras de que por tu no presencia todo se ha ido al garete, que mientras tú estabas ahí comiendo o lo que sea, en el Ventorro había gente muriendo. Yo, es que se me caería el mundo a los pies. Me destruiría, de verdad, emocionalmente, que ha habido 200 muertos y yo comiendo en el Ventorro tan tranquilo ahí, venga, alegría, y no salgo hasta las 7 de ahí y no llego al sitio donde tengo que estar hasta las 7:30 y no lanzo la alarma hasta las 8, de verdad estaría destruido. O sea, estaría todo el día jodidamente llorando en mi habitación. Pero es que este tío no. O sea, es una actitud de verdad psicopática. De que no te afecte lo más mínimo. Es que de verdad que es algo... O sea, políticamente, mira, podría llegar a entenderlo con un maquiavelismo chungo de me da igual, yo resisto aquí, aguanto lo que haga falta. Mira, políticamente se podría entender, pero humanamente es lo que no consigo entender de ninguna de las maneras. Puede decir el Partido Popular y Vox que los organismos dependientes del Ministerio de Transición Ecológica no avisaron cuando todas estas instituciones públicas y privadas sí reaccionaron, citando a menudo las alertas de la EMET para justificar sus medidas. Exactamente lo mismo. Es que están diciendo que los organismos dependientes de Teresa Rivera, que es contra quien iban, bueno, ya se les ha acabado esa cosa, pero no avisaron. Literalmente, es que todos los avisos fueron citados por aquellos que sí que suspendieron clase, que suspendieron eventos, que suspendieron reuniones, que suspendieron trabajo, y no lo hicieron, insisto, porque lanzasen el tarot, sino básicamente porque avisaron quien tenía que avisar. Bueno, además de estas respuestas, ha estado hablando bastante más rato, pero tampoco quiero que lo veamos entero porque se nos va a hacer pesado. Lo fundamental es que ha anunciado otros 2.000 millones de euros en ayudas para Valencia. Creo que os decía al principio que me he hecho a temblar,
porque ya son 2.000 más que le suman a los 14.000 que ya había puesto encima de la mesa, y que eso nos lleva pues a unos jugosísimos 16.000 millones de euros puestos al servicio de esta gente que ya ha entregado en el primer mes 34 millones a empresas ligadas con la corrupción del Partido Popular y con la financiación ilegal. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice Feijóo. Debieron declarar la emergencia nacional porque son el gobierno de España y tienen la responsabilidad y los recursos, si no, ¿para qué están? Debieron declarar la emergencia nacional, dice Feijóo, que es líder, al menos de momento, del Partido Popular, dando a entender que tendrían que haberle quitado la autoridad a Mazón desde el primer momento, llamando básicamente a Mazón inútil. Mazón no podía hacer nada, es un inútil, tendríais que haberos puesto vosotros. En primer lugar, si te parece un inútil Mazón, ¿por qué lo sigues sosteniendo? ¿Por qué le justificas? ¿Y por qué permites que siga ahí al frente a pesar de todo lo que vamos conociendo del Ventorro? Eso para empezar, porque tú mismo estás diciendo que es un inútil, que tendrían que haberlo quitado de ahí. Y en segundo lugar, es que por mucho que se hubiese declarado la emergencia nacional posteriormente a la tragedia, el pecado principal ya se había cometido, que era no avisar. ¿Y sabéis cómo se entiende perfectamente lo absurdo de no, es que es culpa vuestra porque tenéis que haber declarado la emergencia nacional? Porque la última dana que hubo en Andalucía, por ejemplo, que fue gestionada por Juanma Moreno, no hubo que declarar la emergencia nacional. Lo que pasa es que Juanma Moreno avisó y llegó el aviso a todos los móviles a la hora que tenía que llegar. Y estaban todos advertidos de lo que iba a pasar. Y no se tuvo que declarar la emergencia nacional. En Valencia, 2 semanas después de la primera dana, hubo por desgracia otra dana. Y ahí también Mazón, obviamente, solo faltaría después de, aprendió la lección, lanzó la alarma también. Y no hubo que declarar la emergencia nacional. Sin embargo, aquí, como fueron unos pedazos de torpes, de irresponsables, que no hicieron su trabajo, entonces aquí resulta que sí que tenían que haber declarado la emergencia nacional. Que también, no sé hasta qué punto eso habría sido útil, teniendo en cuenta que declarar la emergencia nacional, bueno, para empezar, lo habrían llamado dictador, no sé qué, que le pasa por encima, gobierno del Partido Popular, en fin, lo habrían criticado porque siempre es así, pero más allá de eso, que es irrelevante si te critican el Partido Popular porque lo va a hacer siempre, lo fundamental es, ¿habría servido, de verdad, cambiar todos los mandos y poner unos desde Madrid en Valencia, cuando son los de Valencia los que se supone que conocen más el territorio y pueden hacer un mejor trabajo? Hombre, no sé, como mínimo habría sido problemático. Y habría generado también problemas que le habrían achacado al presidente del gobierno diciendo una mala gestión del presidente del gobierno. La cosa es criticar, les da igual, les da absolutamente lo mismo. Porque si quisieran criticar a alguien que de verdad tiene responsabilidad, mirarían a su lado y señalarían a Carlos Mazón, al que están protegiendo de manera sistemática, sin entender todavía demasiado bien por qué, de una manera bastante torpe. Vaya también por delante nuestra petición de perdón a quienes creen que la política no ha estado a la altura, ni de las circunstancias, ni de la gente. No lo ha estado. Es que estas declaraciones a mí me alucinan, de verdad que me alucinan. No, la política no ha estado a la altura de las circunstancias ni de la gente. Pero tú qué eres, cocinero, Feijóo. Tú eres cocinero. No sé, ¿a qué te dedicas? ¿Al alpinismo profesional? ¿Eres deportista de alta intensidad? ¿Qué eres? Eres político, ¿no? De hecho, eres el responsable del partido que gobierna la comunidad autónoma donde ha ocurrido y que tiene las competencias de emergencias que no fueron utilizadas. Eres, ¿no? Vale, pues si no estuvieron a la altura de las circunstancias en su momento, ¿tú crees ahora, Feijóo, que está a la altura de las circunstancias ahora, cuando no le estáis pidiendo ni media responsabilidad a Mazón? Es que, verdad, cada vídeo que escucho me parece más ridículo que el anterior. Aquí el diputado de Bildu, Jon Inarritu, dice lo siguiente. El señor Feijóo tiene una memoria frágil, porque resulta que Feijóo un poco más tarde pues ha empezado a decir también que si tendría que haberse quitado el pleno de ese día, que no era normal que estuviese votando lo de Televisión Española mientras había ocurrido lo que había ocurrido. Bueno, ese día, va a empezar, la prensa conservadora había abierto todas las portadas hablando de Begoña Gómez, ni había hablado sobre la Dana. Los únicos que hablaron fueron El País y La Vanguardia. Ese día también empezaron las preguntas a la sesión de control en el Congreso de los Diputados. Como dice aquí Jon Inarritu, dice: el pleno del control del 9 de octubre se suspendió tras realizar el PP sus preguntas, no fue el 21 de octubre, fue el 30 de octubre, tras realizar el PP sus preguntas a los vicepresidentes. Solo tras ello el PP solicitó que se suspendiera el pleno del control para que el gobierno pudiera irse a trabajar. Pero es que ese día, antes de que se suspendiese el pleno, hubo una intervención ridícula, infame, por parte de una de las portavoces del Partido Popular, una de las intervinientes, en el que estuvo como 2 o 3 minutos hablando sobre Íñigo Errejón. Pero no, porque Íñigo Errejón, ustedes que son tan feministas, Íñigo Errejón, no sé qué, las agresiones. Estuvieron hablando el día después de que ocurriese todo, consideraron que lo más importante en ese momento era ponerse a hablar de Íñigo Errejón.
Claro, después ya supongo que les dio suficiente vergüenza y empezaron a hablar de otra cosa. Aquí esta cuenta, que es de humor, el vender que ofende, me hace bastante gracia, dice una cosa en clave de humor, pero que por desgracia, tal y como están las cosas ahora mismo en el Partido Popular, podría ser cierto. Pone una foto de Feijóo y dice: señor Sánchez, la culpa de la gestión de la Dana la tiene usted, por dejar gestionar a un inútil. Y cuando haya corrupción, al reconstruir también, será culpa suya, por dejarnos a nosotros sabiendo nuestro historial de corrupción. Ya vale, señor Sánchez. Es que es literalmente eso. Es culpa de usted, señor Sánchez, por no declarar la emergencia nacional y dejar gestionar un inútil que casualmente es de mi mismo partido. Es que de verdad. Vamos a escuchar también aquí a la diputada de Compromís. Porque muchos valencianos y valencianas vieron como en el Raval del Gemesí, como en la región de Catarroja o como en el Parque Alcosa de Alfafar, lo único que habían eran voluntarios y voluntarias y nadie más. Y de ahí viene el lema, viene de esa sensación de abandono de los primeros momentos. Y a nosotras lo que nos preocupa no es este lema, lo que nos preocupa es que era verdad. Lo que nos preocupa es que era verdad y todo esto pasó por dejar a Mazón al mando. Senyories, ja han passat quasi un mes de la tragèdia i Mazón continua com a president de la Generalitat i continua la seva incompetència i continua la seva negligència i continuen les seues mentides i continua el seu clientelisme i ara també, com ha dit la nostra portaveu Verònica, també elimina el tope salarial per a que els nous fitxatges del govern cobren més diners que el propi president. Lo ha dicho en valenciano, pero yo creo que se entiende perfectamente, ¿no? Sobre la incompetencia con que sigue mintiendo, sobre que sigue sin dar explicaciones y que ahora además pues quita el tope salarial para que sus altos cargos puedan cobrar más que nunca. President, que està més pendent de salvar-se políticament ell mateixa que de gestionar esta crisi de salvar al poble. Más pendiente de salvarse a sí mismo que de salvar al pueblo valenciano. El Partido Popular. Ustedes son los responsables de mantener a Mazón en el gobierno. Y en su pecado llevarán la penitencia. Porque todos los valencianos y valencianas sabíamos que el PP era sinónimo de corrupción, pero ahora también sabemos que el PP es sinónimo de incompetencia. Señor Sánchez, señorías del Partido Socialista, señora Morant, no pueden permetre ni un minut més d'incompetència. Aparten a Mazón del mando i signem conjuntament una moció de censura per a retornar la dignitat a la Generalitat Valenciana. Yo creo que es inaplazable que se haga ya la moción de censura que anunció el otro día Compromís contra Carlos Mazón, simplemente por el hecho primigenio, por el hecho de lo ocurrido el 29, pero también por todo lo que se está viendo después. Que no haya ni un minuto más de la posibilidad de que estos fondos de recuperación, de reconstrucción, miles de millones de euros, sigan siendo gestionados por esta gente. Porque, insisto, me echo a temblar. Me gustaría saber qué opináis sobre todo esto en los comentarios, que me digáis qué pensáis sobre esto, esto de quitar el tope salarial metiéndolo por detrás, esto de estar tan pendiente para repartir el dinero entre sus amiguetes y las tropelías que no es que hayan ocurrido ya, sino las que estarán por ocurrir y que en el futuro seguramente dirán: no, pero es que es culpa de Pedro Sánchez por haber permitido que Mazón, que ya sabíamos que era un sinvergüenza, esté ahí delante. Hace falta una moción de censura. Hace falta que la gente se retrate. Y si en el Partido Popular se atreven de verdad a seguir defendiendo a Mazón, pues que lo hagan. Que lo hagan, a ver cuáles son las consecuencias. Si os ha gustado el vídeo, deja tu like, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Adiós.